Bueno, en nombre de la patria se da la sesión. Muchas gracias. Disculpen el atraso. Entiendo que continuamos con nuestra sesión anterior, que habían quedado varios puntos pendientes, así que encantada recibimos a la Dirección Meteorológica de Chile, don Guillermo Navarro. Acompañado, entiendo, el subdirector de pronósticos, don Reinaldo Gutiérrez, y el subdirector de climatología, don Enrique Garrido, y la encargada de comunicaciones. Muy bien, muchas gracias y bienvenidos. Bueno, muchas gracias nuevamente por esta invitación. En la ocasión anterior explicaba, ¿no es cierto?, que el Servicio Meteorológico de Chile, la Dirección Meteorológica de Chile, depende de la Dirección General Náutica Civil y básicamente somos una institución orientada a nuestros usuarios. En particular, y así un resumen muy general, también comenté que nuestro principal referente desde el punto de vista técnico es la Organización Meteorológica Mundial y también la Organización de Aeronáutica Civil Internacional, OASI, en lo referido a meteorología aeronáutica. Y tenemos múltiple interacción con distintos ministerios y agencias gubernamentales, como también académicas, y apoyamos a muchas industrias de las más diversas. Y finalmente quería rescatar, como se llama, y que también mencioné, según recuerdo, que estamos trabajando en forma muy efusiva en lo que es el marco mundial del oficio climático, que es una actividad que dispuso básicamente las Naciones Unidas, en el sentido de que hay 4 o 5 ejes de acción en los servicios climáticos. Uno es el tratamiento de los fenómenos meteorológicos severos que han causado en las últimas décadas mucho impacto en desastres naturales. El 80% de los desastres naturales tienen que ver con fenómenos meteorológicos y hidrológicos. El segundo eje es la gestión de recursos hídricos. El tercero tiene que ver con la salud y su relación con la meteorología. El cuarto, la agricultura. Y finalmente, la energía. Y en ese contexto, ¿cómo se llama? Voy a continuar con la exposición en el sentido de que vamos a ver las principales consecuencias del cambio climático aquí en Chile. Bueno, una de ellas ha sido un aumento de temperatura en general en todo el territorio nacional. Y les recuerdo en particular el verano pasado, donde se rompieron muchos récords de temperatura en los últimos 20, 30, 50 y hasta 100 años. Otro impacto, había una disminución en la precipitación. Ya llevamos muchos años con sequía. Y esto ha tenido un impacto muy importante en múltiples áreas. Y ustedes, ¿no es cierto?, en el área que les compete, probablemente han sido testigos de esta situación, digamos, que lamentablemente se mantiene. Esto también tiene impactos sectoriales en áreas como, por ejemplo, la pesca, la salud, recursos hídricos, infraestructura, etcétera. Y todo indica, como se llama, de que lamentablemente estos impactos van a seguir estando presentes y va a pasar mucho tiempo antes que se reviertan. Y también algo que se mencioné con más detalle en la oportunidad anterior, un marcado aumento en la probabilidad de ocurrencia, en la frecuencia de ocurrencia de fenómenos meteorológicos severos y también la intensidad de los fenómenos. Esto a nivel mundial está siendo presente en el sentido de que hay fenómenos meteorológicos que no se habían visto nunca y han aparecido y han causado mucho estrago. Por ejemplo, el año pasado les recuerdo que en Centroamérica hubo una cantidad de huracanes importantes. Digamos. Eso causó una pérdida patrimonial a la humanidad de cientos de billones de dólares. Y esta frecuencia además está aumentando, o sea, cada vez hay más fenómenos y cada vez son más potentes. Eh, Aquí hemos tenido, ¿cierto?, varios episodios importantes de marejadas, como se explica, con los impactos que eso corresponde. Bueno, las conclusiones de la posición yo las di la semana pasada, las podemos ver nuevamente. Sin embargo, hicimos un temario para poder, ¿cómo se llama?, la respuesta a algunas inquietudes que ustedes presentaron. Entonces la dividimos básicamente en tres. La situación meteorológica del 24 de marzo del 2015, la que ocurrió el día 9 de mayo del 2018, y también les comenté que la Dirección Meteorológica hizo una proyección climática para Chile entre el 2030 y el 2059, que es un tema que algunos ministerios están trabajando, pero creemos que todavía podría trabajarse mucho más. Y en ese aspecto voy a dejar al subdirector del área de pronóstico para que él explique estos tres temas. Gracias. Bueno,
Usted que apretar. Perdón. Eso. Bueno, de acuerdo a la primera consulta que nos hizo la senadora Proboste la vez anterior, que habíamos hecho en la situación del 24 de marzo en el norte del país cuando se desbordó, digamos, el río Salado y generó grandes pérdidas digamos, en la ciudad y de vida y también de bienes materiales. Bueno, lo que ocurrió en esa oportunidad, que brevemente está acá descrito, ¿cierto? Fue un núcleo frío, que normalmente los núcleos fríos son de un desplazamiento muy errático, muy complicado preverlos, pero de todas maneras nosotros fue una situación que previmos con bastante antelación y tuvimos la relación directa, como siempre, con ONEMI. Nosotros con ONEMI tenemos un protocolo de comunicación directo y muy potente, y cada vez que tenemos alguna situación eventual que pueda producir algún riesgo en la comunidad, las personas o los bienes materiales, nosotros tenemos reuniones permanentes con ellos. Y antes de la situación que ocurrió entre el día 24 y 25, tuvimos 4 mesas de técnica de trabajo con ellos, en las cuales expusimos claramente las condiciones que se esperaban para el norte. Ahí están, digamos, los días que ocurrieron y los horarios que se produjeron esas reuniones, previo a la situación del día 24 y 25. Posteriormente, nosotros el día 22 ya comenzamos a emitir alertas meteorológicas respecto a la situación que iba a ocurrir el día 24-25 y está descrita, si ustedes gustan la leen, pero dice claramente el día 22 ya para el día 24, 25, 26, ¿cierto? Que se esperaban condiciones de lluvias significativas, también viento en la segunda y tercera regiones, digamos. Esperándose también precipitaciones de mayor intensidad. Poquito, perdón, disculpe, un poquito más fuerte le iba a pedir. Probablemente estaba muy alejado. Y como de costumbre, ¿cierto? Como de costumbre, las precipitaciones son un poco más intensas en el sector cordillerano, esperándose hasta prácticamente 30 milímetros en el sector cordillerano de la tercera región. Esa alerta fue emitida el día domingo 22 a las 19:15 horas. Posteriormente, el día lunes 23 se fue emitida otra alerta que indicaba por ciudad, ¿cierto?, la cantidad de precipitación esperada para cada una de las ciudades que están ahí descritas, indicando también la condición de precipitación que se esperaba y también en cuanto a los horarios o el periodo que iba a afectar. Posteriormente, el día martes 24 se emitió otra alerta para los mismos días y con características muy similares, es decir, cada día se va reiterando, digamos, lo que va a pasar para indicar que obviamente se están manteniendo las condiciones, no hay un decrecimiento, sino que se espera la misma condición que se estaba esperando contar desde el día domingo 22. El día 25 ya se emitió una alarma, dado que ya habían caído bastantes precipitaciones y se esperaba que se mantuviera el mismo ritmo, por lo tanto, ya por acumulación, ¿cierto?, y por cantidad de precipitación, ya correspondía emitir una alarma. De acuerdo a los criterios, ¿cierto?, de cantidad de precipitación esperada, puede producirse un aviso, una alerta y una alarma. Y en ese momento, ya dada la condición o la cantidad de precipitación que se esperaba, correspondía emitir una alarma. Y bueno, finalmente una alerta meteorológica que se emite el día jueves 26, porque la condición que estaba afectando, digamos, se iba a ampliar un poco más al norte, ¿cierto? Y afectar a esta ciudad de Antofagasta, iban a continuar las precipitaciones específicamente en ese lugar. Y con eso, digamos, termina de alguna manera el ciclo del proceso de las cosas que hicimos nosotros para el evento puntual que planteaba la senadora Proboste. Senadora, ¿quiere usted? No, después voy a... Ok, perfecto. Muy bien. Con eso entonces daríamos respuesta a la primera consulta que nos hizo la senadora y pasaríamos ahora a la segunda interrogante, que tenía que ver con lo que pasó ahora recién el 9 de mayo, en donde se generó una alerta de alguna manera pública, porque se habló incluso de un huracán que estaría afectando la zona norte en esa fecha. Lo que nosotros detectamos que era una condición muy parecida a lo que pasó, como condición parecía, no con intensidad, sino parecía la condición de un núcleo frío o de baja segregada que iba a afectar a la zona norte,
en donde nosotros lo que hicimos fue emitir avisos. El aviso es una alerta de la menor, digamos, menor fuerza que los demás, porque es, solamente da condiciones cualitativas de lo que va a pasar. No es cuantitativo como cuando nosotros indicamos un monto de precipitación, porque la condición era muy débil todavía, pero era un aviso para la comunidad. Y ahí está, por ejemplo, un aviso que se emitió, ¿cierto?, indicando que había viento moderado a normal en la cordillera y precordillera para la región de Atacama entre el domingo 6 de mayo y el martes 8 de mayo, y se emitió el día 3 de mayo. Posteriormente se emitió el día sábado 5, algo muy parecido, pero todavía solamente al nivel de aviso meteorológico. El día domingo 6 de mayo se emite algo muy similar, indicando viento normal a moderado, ¿cierto?, pero no cuantificando precipitaciones, porque no daba una intensidad mayor como para reflejar cantidades. El día martes 8 se continúa con la media, indicando que el día 9 y 10 de mayo van a ocurrir esas precipitaciones, que si bien es cierto eran débiles, pero era necesario comunicarlas. Y el día miércoles 9, ¿cierto?, se aumenta un poco, indicando la probabilidad de tormenta eléctrica, pero en ningún caso se habló de algún ciclón extratropical, de huracán o de alguna condición relevante como la que apareció posteriormente en los medios. Como pronóstico, lo que recién indiqué fueron los avisos que se emitieron en esa oportunidad, y aquí lo que está indicado es el pronóstico meteorológico que se emitió, que lo más complicado que tenía, que eran pronósticos entre 60 y 80 kilómetros por hora para la zona cordillerana solamente. Por lo tanto, no había condiciones de precipitaciones severas ni nada mayor que eso. Bueno, ahí está indicado de alguna manera lo que apareció. Hay un aviso que apareció en algunos medios, en donde se indicaba que prácticamente iba a ser un huracán. Incluso un usuario pregunta que si sería como un huracán esta condición, y se le responde que sí, pero que en realidad no va a tocar tierra. En realidad un huracán es una condición que de partida no se produce en el hemisferio sur, que puede entre categoría 1 y categoría 5, el mínimo son alrededor de 120 kilómetros por hora, máximo 250 kilómetros por hora. O sea, no tiene ninguna relación con la condición que realmente está afectando al norte. Y esto ocurre lamentablemente porque hay una legalidad vigente que permite que obviamente cualquier organismo o persona pueda emitir pronósticos meteorológicos. No hay una legalidad que indique que solamente la Dirección Meteorológica es la que pueda emitir este tipo de alertas, ¿no?, como en otros países que sí ocurre, en donde solamente el Servicio Meteorológico Nacional es el que puede emitir alertas de este tipo, justamente para no alarmar a la comunidad. Este es un diagrama que de alguna manera nos permite explicar cómo funciona, digamos, o las capacidades que tiene el servicio meteorológico en el país, digamos. Los fenómenos, hay de escala temporal y espacial. La escala espacial está en el eje de las Y, la vertical, y en la horizontal tenemos la escala temporal. Hay fenómenos que tienen en minutos de duración y también especialmente ocupan muy poco espacio, que están en el lado izquierdo, en donde yo puedo encontrar tornados, turbulencias, ¿cierto?, corrientes, digamos, cortantes de viento, remolinos de polvo, ráfagas de viento, y un poquito más de mayor duración las tormentas, ¿cierto?, convecciones profundas y todos fenómenos de mayor intensidad. ¿Dónde está el quid del asunto? Lo que nos ocurre normalmente a nosotros son las tormentas. Y en el último tiempo, los últimos 2 o 3 años, la Dirección de Aeronáutica, la Dirección de Meteorología de Chile, ¿cierto?, han estado empeñados en mejorar las capacidades que tiene el Servicio Meteorológico justamente para adaptarse al cambio climático, ¿ya? Hasta hace 2 o 3 años nuestras capacidades llegaban hasta donde está englobado el círculo, digamos, superior, en donde principalmente nos permitía, ¿cierto?, predecir todos aquellos fenómenos de mesoscala o de escala media, en donde los sistemas frontales y los núcleos fríos los podemos identificar, pero como hay condiciones que se desarrollan en muy poco tiempo, es decir, hay condiciones que se desarrollan en un par de horas, que no tenemos la capacidad, se requiere otra tecnología. Y esa otra tecnología, de alguna manera, la hemos estado implementando, como decía recién, con el esfuerzo de la Dirección Meteorológica y la Dirección de Aeronáutica, y conectados también
con el Ministerio del Interior que nos ha colaborado, hemos logrado aumentar nuestras capacidades y hoy día estamos llegando ya por lo menos al nivel de fenómenos que se pueden producir durante una hora, como son las tormentas. Las tormentas, no solamente tormentas eléctricas, sino que las tormentas vienen asociadas a gran cantidad de precipitación, ¿cierto? Y también intensidad significativa, dependiendo de la masa de aire, y también nevadas importantes. Por lo tanto, hemos ido adaptándonos, digamos, a este cambio, hemos implementado nuevas herramientas y tenemos proyectos también en desarrollo que nos permitirán, digamos, mejorar aún más nuestras capacidades para llegar a una escala temporal mayor, digamos. Pasamos ahora, perdón. Solamente un complemento respecto a lo que expone el subdirector. Un tema relevante para la Dirección Meteorológica fue adquirir el año pasado la capacidad de recibir la nueva generación de satélites norteamericanos, NOAA 16. Eso es un cambio significativo. Somos uno de los 2 países de Sudamérica que tenemos esta capacidad, y no solamente la tenemos en un solo lugar, sino que además tenemos la capacidad individual que en los 5 centros meteorológicos que tenemos en Chile, cada uno puede procesar la información. Esta es tecnología de punta. Estamos trabajando para optimizar su uso y, por lo tanto, complementario con el esfuerzo que se ha hecho de tener otros sistemas que nos ha apoyado el Ministerio del Interior. Nuestra capacidad de pronóstico ha aumentado en forma significativa. Y por delante tenemos, como decía el subdirector, un proyecto para ir ampliando estas capacidades y poder llegar a tener una información aún más precisa de la que hoy día tenemos. En términos generales, cuando los pronósticos de un servicio meteorológico sobrepasan el 80% de asertividad, de acuerdo a parámetros de la OMM, hay buen pronóstico. Y en Chile los pronósticos de la Dirección Meteorológica sobrepasan el 90%. Por lo tanto, tenemos una capacidad que en realidad a nivel internacional es bastante reconocida. La DMC a nivel internacional tiene un prestigio bastante alto. Continuamos la última... Perdón, ¿cuáles eran los 5 centros meteorológicos para recordar que sí, ustedes tienen? nosotros tenemos un centro meteorológico en la zona norte que está en Antofagasta, uno en la zona central que se administra desde Arturo Merino Benítez, otro en la zona sur, en Puerto Montt, en Punta Arenas, para la zona austral, uno en la Antártica y finalmente uno en Isla Pascua. Y además de eso tenemos un centro nacional de análisis que está en la dependencia de la Dirección Meteorológica, donde hacemos una supervisión de todas las actividades que hay a nivel nacional, y cuando hay algún fenómeno meteorológico que sea muy severo y que integre a más de una zona de estas que acabo de mencionar, tomamos el control desde Santiago. Y también tenemos gente con un alto nivel de expertise que vamos supervisando, de manera que si en algún momento, por ejemplo, alguno de estos centros emite alguna información que amerita algún análisis, hay intercambio de opinión técnica. Y lo otro que también mencioné, que es algo bien interesante, es que si por alguna razón alguno de estos centros meteorológicos que mencioné tiene alguna interrupción de energía eléctrica, alguna situación de carácter local que le impide su funcionamiento, tenemos todo un protocolo de que inmediatamente otro de los centros meteorológicos, y está todo coordinado, toma el control. Porque, por ejemplo, si hubiera alguna interrupción importante en la capacidad de Arturo Merino Benítez, en lo que es en la parte local, no podemos dejar a las aeronaves que andan en vuelo sin información. Entonces, automáticamente otro centro que toma a distancia el control y se mantiene. Por lo tanto, nosotros tenemos la seguridad que podemos seguir apoyando las responsabilidades que tenemos H24, indistinto de lo que esté ocurriendo. Esa es más o menos la idea. Muchas gracias. Continuamos entonces con este trabajo que se hizo, como se llama, hace 3 años atrás, que tiene que ver con una proyección de los escenarios climáticos para Chile entre el 2030 y 2059. Muchas gracias. Bueno, como recién decía el director, ¿cierto? Este trabajo se hizo hace aproximadamente 3 años y bueno, un poco de cultura respecto de qué significó este trabajo. Este trabajo en realidad requirió varios meses, digamos, de incorporación de datos para un trabajo permanente de supercomputadores, digamos, de grandes capacidades, en donde había que ingerir un montón de data a nivel mundial, ¿cierto? Solamente en la ingesta de data o para poder trabajar con los modelos numéricos se emplearon alrededor de 3 o 4 meses, digamos, solamente ingiriendo datos. Como dice ahí, más de 1000 archivos de salida, más de 1000 horas hombre y mujer trabajando, ¿cierto? 72 procesadores funcionando día y noche durante 3 meses,
se escribieron más de 10.000 líneas de programa, así que se trató de un gran trabajo, digamos, para poder proyectar los próximos años en cuanto a tres elementos principales. Primero, la cantidad de precipitación que esperamos en el país para ese periodo, digamos, las temperaturas, cómo van a fluctuar las temperaturas máximas, las temperaturas mínimas. Bueno, hay un poco más de información. El computador que se empleó, ¿cierto?, tenía alrededor de 160 núcleos de cálculo, tenía 576 GB de RAM, 30 terabytes de capacidad de almacenamiento, digamos, y bueno, de alguna manera ya mencionamos que tenía una gran capacidad. Este trabajo se basa porque existen modelos climáticos a nivel mundial que uno puede llegar a desarrollar, ¿cierto?, incorporar la data y proyectarlo al periodo que estamos conversando, que fue, ¿cierto?, en este caso 2030 a 2059. Se empleó el modelo MIROC 5 acoplado con el modelo WRF, con una resolución espacial de 25 kilómetros tenía este modelo y 45 niveles de información en la vertical. Ahora, ¿de qué se trata, digamos, este trabajo? Este trabajo, digamos, se trata en el fondo de incorporar variables de gases de invernadero. Es decir, yo incorporo una cierta cantidad, que en este caso se vieron dos fórmulas. Uno, incorporar una cantidad proyectada significativamente mayor, o sea, un escenario muy desfavorable, y un escenario favorable. El escenario favorable no significa que van a disminuir la cantidad de gases de invernadero, sino que significa que, de acuerdo a lo proyectado, van a ser menos de la cantidad esta máxima que se suponía. Con esa información, ¿cierto? Los datos que se obtuvieron, aquí tenemos mapa trimestral, digamos, de cómo fluctuaría la precipitación en el país, y bueno, ahí no se alcanza a ver la escala, por eso les voy a mostrar la tabla que hicimos, que es esta que está acá. Independiente del escenario que yo, bueno, ahí está la tabla esta, ¿cierto?, proyecta las precipitaciones para el periodo mencionado. Muy bien, pero ¿ustedes no la trajeron esta o la tienen? La van a dejar, ¿no? Sí, lo podemos dejar. Por Se la favor, podemos- se la porque podemos la dejar. verdad es que es bien difícil ver los números. Claro, La segunda se saltan a la cuarta, perdón. pero de la región de Antofagasta se saltan a la región de Coquimbo. No, que este es un muestreo. Esta es una muestra, ¿cómo se llama? Porque uno puede, ¿cómo se llama? Sí, uno puede después, ¿cómo se llama?, derivar del trabajo y uno puede ubicar, ¿no es cierto?, en qué sector está trabajando. Digamos. La cantidad de archivos que hay son infinitos y por tanto, más aún, a los ministerios los cuales quieren trabajar esto, nosotros no solamente le pasamos la información física, sino que también acceso a nuestra base de datos, porque ellos tienen que trabajar en el lugar donde quieran. Por tanto, cualquier institución pública que quiera nos pide las claves de acceso, incorporan y pueden tomar esa información, procesarla de acuerdo a sus requerimientos. Sí, Y la otra cosa que uno ve en esa tabla, lo que alcanza a ver, y lo que da 2030, pero nosotros quisiéramos saber, estamos en el 2018, 2019, 2020, porque la verdad es que queremos saber si vamos a seguir el ciclo de sequía que lleva aproximadamente 8 o 10 años, o va a haber un cambio, o sea, desaparece, ¿verdad?, la niña, tenemos al niño. Eso es lo que nosotros necesitamos saber lo inmediato, porque si usted me habla del 2030, está bien, pero es tan lejano que a mí no me da la respuesta de la inquietud que uno tiene, obviamente, de la tremenda sequía que afrontamos la región centro-sur. claro, bueno, a ver, esta información, obviamente para la toma de decisiones futuras, no es una relación o un pronóstico a corto plazo. Ahora, para hacer pronóstico a corto plazo, nosotros trabajamos mensualmente, hacemos reuniones que tienen relación con el fenómeno del Niño, toda la climatología que puede afectarnos, y todos los meses estamos evaluando los próximos 3 meses. Ahora, para el periodo cercano es muy complicado definir más allá de 3 meses. Y hasta los 3 meses, digamos, lo tenemos definido mensualmente y lo tenemos publicado en nuestra página web. Pero los 6 meses es mucho más complicado que ver el futuro, digamos. No es un pronóstico acertado hablar de lo que va a pasar el próximo año, por ejemplo, en cuanto a precipitación. No puedo hablar mejor más allá, o como hay mucha precisión, más allá de 6 meses o 3 meses. Pero sí puedo hacer esta proyección, digamos, a futuro. Ahora uno podría decir, ¿cómo lo puedo hacer a tan largo plazo, digamos? ¿Por qué? Porque esto no está basado en la climatología normal que nos afecta, está basado en cómo va a variar los gases de invernadero en el futuro. Esa es la diferencia. Pero hacer un pronóstico asertivo respecto a las precipitaciones para el próximo año es más complicado que hacer esto. Porque en esa parte de la página está la... Una consulta.
Perdón, vamos a hacer unas interrupciones para permitir que algunos Sí, senadores hagan la consulta. O sea, Senador los gases- Castro, senadora Proboste. Sí, o sea, los gases invernaderos son la causa porque el tema del cambio climático, ¿para entender así? Sí, claro. El cambio climático, siempre hay un cambio climático independiente del ser humano, hay un cambio que se ha producido, digamos, desde la glaciación, ha ido cambiando, ¿cierto? Hay periodos de grandes cambios. Pero el ser humano ha influido directamente también en los cambios de la climatología. Y se puede atribuir al ser humano un tercio, digamos, del cambio climático. Un tercio por lo menos. Ah, ya. Un tercio digamos, un 33% tiene que ver en realidad con la climatología normal que está cambiando normalmente. Pero esto de los gases invernaderos tiene que ver con el factor antropogénico, digamos, que en el fondo que estamos influyendo como seres humanos. ¿Ya? Pero cuando ustedes dicen de aquí a 6 meses más, ustedes podrían ya dar una pauta cómo va a estar el clima, ¿cierto? Porque estos días en una reunión que tuve yo en la región del Maule, el director de la DOH nos dice, mira, este año va a ser el más seco de los últimos 50 años. Entonces uno dice, pero ¿cómo sabe él? ¿O eso cómo lo puede saber? Hay números, cifras, estudios y lo otro. Yo ya entiendo que no se puede pronosticar por más de 6 meses, entonces eso el próximo año no sabemos nosotros hoy día cómo viene el próximo año o tenemos alguna visión más o menos producto de los gases de los gases que tenemos o el comportamiento que está teniendo el país que tiene una secuencia de sequías y eso se va midiendo siempre. Contestando directamente la parte que está... claro, los gases invernaderos nos permiten de aquí al próximo año probablemente la variación va a ser muy pequeña, por lo tanto no tiene que ver con este trabajo. Y en cuanto a lo que le dije recién, nosotros con todos los factores, no solamente con el fenómeno del Niño, hay muchos factores climatológicos que intervienen. Hacer algo asertivo por más allá de 3 meses es complicado. De hecho, nosotros hacemos pronóstico para el próximo 3 meses. Todos los meses estamos haciendo, digamos, una evaluación de los próximos 3 meses. Pero ir más allá es prácticamente lanzar una moneda al aire. No tiene mucha certeza, digamos, ese pronóstico. Puede ser más específico, disculpe, porque yo creo que todos nosotros teníamos la idea cuando se habló de una proyección de que íbamos a tener datos más cercanos a lo que es el tiempo de ahora. ¿Cuáles son realmente las verdaderas dificultades que ustedes tienen como país más allá de 3 meses? A mí se me hace bien corto el espacio de tiempo que ustedes dan fidelidad, digamos, a su información. Con 3 meses, bien poco lo que puede hacer un país. Entonces, la pregunta que uno se hace es si con dificultad ustedes consideran como máximo tiempo posible de pronóstico, digamos, en términos de lluvia, en fin, 3 meses, como digo, es bastante difícil para tomar medidas más eficaces. Entonces, ¿cómo se resuelve este impasse entre lo que ustedes son capaces de hacer, pero una proyección muy de largo plazo, que está bien como país que uno pueda saber y tenga las medidas con el suficiente tiempo, pero la verdad es que la realidad de nuestra gente, de nuestra situación, de nuestros campos, en fin, de lo que están sufriendo las familias es hoy día? Entonces, yo necesito saber efectivamente cómo va a ser este año y ojalá el siguiente. Entonces, ¿cómo se trabaja de esta manera como país? Eso es lo que quiero saber. ¿Cuáles son realmente los factores que le impiden a ustedes poder hacer un pronóstico teniendo un porcentaje, por supuesto, de error que tiene que ver, razonable? Estamos hablando de un pronóstico razonable, si uno entiende que nunca va a ser 100%. A ver, el principal problema técnico, digamos, por así decirlo, es lo que usted ha mencionado, la incertidumbre. La única herramienta objetiva que hay, ¿cierto? Estamos hablando de periodos largos, ¿cierto? Donde no sabemos objetivamente lo que va a pasar. Tenemos que simularlo de alguna manera. En el caso de los pronósticos de corto plazo, hay imágenes satelitales, hay una serie de información que nos permite conocer la situación actual y esa proyectarla. Pero cuando estamos hablando de periodos mucho más largos, la única herramienta objetiva que hay es la modelación numérica. Es decir, son programas, por así decirlo en términos simples, programas computacionales que resuelven las ecuaciones que gobiernan, ¿cierto?, el comportamiento de los fenómenos meteorológicos y los van iterando en el tiempo. El problema de eso es justamente la incertidumbre. A medida que voy proyectando esta información en el futuro, voy creando más errores. Entonces, actualmente, en el caso nuestro, a 3 meses es lo que los modelos razonablemente andan bien. Cuando yo me proyecto más allá,
no tenemos una herramienta objetiva porque el error es demasiado grande, ¿ya? Entonces, en el caso del clima, digamos, a diferencia del pronóstico de corto plazo, intervienen otros elementos, aparte de la atmósfera. No solamente hay que mirar la atmósfera, sino que hay que mirar el sistema completo. Y esto incluye lo que pasa en el océano, lo que pasa en la criósfera, o sea, los hielos, la nieve, etcétera. Todo esto, entonces, está influyendo en el clima. Por nuestra configuración geográfica, por donde estamos ubicados, básicamente estamos influenciados para el régimen de precipitación por este fenómeno que se denomina el Niño, la Niña, ¿cierto? Este es un fenómeno que ocurre en el Pacífico central, ecuatorial, ¿cierto? Entonces, y tiene un ciclo aproximadamente entre 3 y 8 años en que se va repitiendo. Y básicamente tiene tres fases. Una fase que se denomina neutra, en donde es lo normal, la normalidad, digamos. Una fase fría, que se denomina la niña, y una fase cálida, que se denomina el niño. En términos muy simples, para tratar de explicarlo, porque este es un poquito complejo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cierto? Se acumula, los vientos en la zona ecuatorial soplan hacia el este, arrastran a esta agua cálida que se reúne, se aposa en la zona de Indonesia, y ahí se forma una zona muy cálida. Cuando por alguna razón estos vientos que soplan del este disminuyen, digámoslo así, es como si yo estoy empujando, ¿cierto? Y dejo de empujar, esta agua se devuelve, ¿cierto? Y calienta toda la costa sudamericana. Y ese es lo que se denomina el fenómeno del Niño. Cuando ocurre la Niña, se intensifican esos vientos y esta agua, ¿cierto?, se traslada hacia Indonesia y agua fría, ¿cierto?, en el océano, en la costa sudamericana, para reemplazar esta agua cálida que se está desplazando, surge, ese es un fenómeno que se llama de surgencia, y enfría entonces toda la costa chilena. Todos los estudios han demostrado que existe una muy buena relación, de que cuando hay un fenómeno del Niño, las precipitaciones en la zona central, centro-sur, aumentan. Entonces hablamos, si hay fenómeno del Niño, tenemos en general años lluviosos. No siempre es 100% esta relación, pero es muy buena. Y lo contrario, cuando tenemos el fenómeno de la Niña, en la zona central hay déficit de precipitación o años secos. Ajá. Y cuando estamos en la condición normal o neutra, no tenemos ninguna de esas dos influencias, así que es la variabilidad natural. O puede ser lluvioso o puede ser seco, ¿ya? En este caso, entonces, nosotros trabajamos el pronóstico estacional a 3 meses porque los modelos permiten calcular o estimar cómo va variando la temperatura superficial del mar en este Pacífico ecuatorial central, y eso entonces nos permite saber si estamos en una condición de niño, en una condición neutra o en una condición de niña, y básicamente tomando eso como elemento más relevante, hacemos el pronóstico de cómo se va a comportar el régimen de precipitaciones en el país. Ese es el único elemento objetivo que tenemos en este momento. Por eso que no nos podemos proyectar, por ejemplo, al otro año, porque no tenemos un elemento objetivo que nos permita, ¿cierto?, hacer eso. Solamente corriendo los modelos vamos a acumular tal cantidad de error para ese periodo que la verdad es que no va a ser algo confiable. Ok, pero para los próximos 3 meses, porque correcto, ya es una información útil. Sí, ¿Ustedes nos podrían decir con más precisión hoy día cuál es la situación respecto exactamente a lo que estamos hablando? Ahora, para los próximos 3 meses, el último análisis que se hizo este pronóstico establece que estamos en una condición neutral, ¿ya? O sea, ya tuvimos un fenómeno de la Niña que ya terminó, ¿cierto? Y pasamos a una condición neutral. Por lo tanto, en los 3 meses se estima, ¿cierto?, que la condición en la zona central principalmente va a ser seco. Ya. Y para poner en contexto ahora, cuando hablamos de seco y de lluvioso, para que se entienda, entonces tenemos que tomar una referencia, ¿ya? ¿Cómo hacemos esta referencia que podría ser la condición normal? Tomamos series de precipitación, o sea, de estaciones que digamos, registran precipitación por una gran cantidad de años, mínimo 30 y ojalá más años, y se promedia, se saca un promedio. Entonces decimos, esta es la condición de referencia o la condición normal, la precipitación normal. Entonces hablamos de años lluviosos, cuando la precipitación en el año que estamos estudiando está por sobre este valor, ¿cierto? Y hablamos de años secos cuando está debajo de este valor,
Entonces, cada ciudad donde tenemos datos, existe entonces un valor normal. Y cuando nosotros hablamos entonces que va a ser lluvioso o va a ser seco, es en referencia a ese valor, a la estimación de precipitación. Entonces, por ejemplo, si estamos en un fenómeno, afectados por ejemplo en un fenómeno de Niña, en Santiago, en la zona central alrededor de 300 milímetros, ¿cierto? Es este valor normal, entonces vamos a estimar que la precipitación va a estar por sobre ese valor. Ahora, si el fenómeno es muy intenso, probablemente este valor se va a escapar, va a ser mucho más mayor, digamos, y si es más bien débil, va a estar más en torno al valor normal. Esos son un poco los criterios o los únicos criterios, digamos, que podemos utilizar para poder proyectarnos a periodos que son realmente largos, digamos. Hay que pensar, digamos, que de aquí los fenómenos meteorológicos que nos producen la precipitación, que son básicamente los sistemas frontales, tienen un periodo de vida que no va más allá de 8 días, ¿cierto? O sea, desde que se genera el fenómeno hasta que termina, ¿cierto? Son 8 días, 9 días. Entonces, cuando yo me proyecto o quiero proyectarme, no sé, a 3 meses, no tengo ningún elemento, digamos, para saber qué es lo que va a pasar, salvo este comportamiento, ¿cierto?, que hemos observado de que cuando hay un fenómeno de Niña o de El Niño, ¿cierto?, el régimen de precipitaciones en la zona central se ve modificado, ¿ya? Ahora, lamentablemente esto no siempre es así y tuvimos hace poco, digamos, un ejemplo en que tuvimos uno de los niños más intensos y en cambio en la zona nuestra no precipitó prácticamente nada. Entonces, tampoco podemos decir que siempre va a ocurrir esto, pero sí tiene la mayor probabilidad de ocurrir. Ahora, este fenómeno no solamente nos afecta a Chile, sino que es un fenómeno, digamos, que afecta a todos los países en diferentes lugares de distinta manera. En el caso nuestro, entonces, la idea es entonces que con el niño tenemos años lluviosos y con la niña años secos. Si uno mira los registros de precipitación de las estaciones, efectivamente observamos tenemos, por ejemplo, Quinta Normal, que es una estación que tiene casi más de 100 años, y observamos una tendencia a que hay una disminución en general. A lo largo de los años de la precipitación. En particular, la última década efectivamente ha sido una de las más secas de los que se tiene registro y es por eso que se habla, ¿cierto?, de esta mega sequía, ¿cierto?, que los años secos por debajo de este valor normal se han prolongado por mucho tiempo. Aun cuando hay años en que ha llovido más, hay años que ha llovido menos, pero en la tendencia, ¿cierto?, es a una disminución. Y tal como decía Reinaldo ahora, mirando estos pronósticos ya de más largo periodo, como son estos escenarios climáticos, ¿cierto? Efectivamente, todos los modelos, el caso más optimista y el caso más pesimista, y nos indican que va a haber una disminución de la precipitación en la zona central, ¿ya? Así que ese es un poco el escenario hídrico desde este punto de vista. Lamentablemente no es muy bueno, pero es la única o los únicos elementos objetivos que tenemos en este minuto para poder proyectarnos más allá, digamos, para periodos largos. No sé si le respondo un poco. Sí. Me gustaría complementar algo para que vean ustedes el contexto. Cuando se habla de modelos mundiales, de modelos numéricos, es información que se maneja con grandes sistemas informáticos que tienen alcance mundial. No son modelos nuestros. Nosotros utilizamos la información, la procesamos y hacemos un downscaling y las trabajamos. Y cuando se expone de que nuestra capacidad de hacer pronóstico asertivo está a 3 meses, no es que Chile tenga esa capacidad. O sea, no hay tecnología en este momento a nivel mundial para poder hacer pronósticos de más largo plazo. En una oportunidad, hace 3 años atrás, la NOAA, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, se aventuró a hacer un pronóstico del fenómeno del Niño a 5 meses. Y fue lamentable que lo hicieran, porque ocurrió exactamente lo contrario que habían pronosticado. Y ahí, bueno, hubo una constancia a nivel mundial de los servicios meteorológicos y de los estudiosos del tema, que no solamente son los servicios meteorológicos, el ámbito universitario, académico, el centro de investigación, de que hoy día no existe tecnología a nivel mundial para hacer pronósticos de más largo plazo. Y lo último que quiero acotar es que, tal como mencionaba el subdirector de climatología, hay una relación bastante importante
con las temperaturas medias del Océano Pacífico, especialmente las zonas 3 y 4. Pero hay más de 8 parámetros. Hay otros parámetros que también hay ciertas correlaciones, que tal vez son menores. Pero el tema de poder pronosticar los 3 próximos meses es bastante complejo, es muy complejo. Tenemos un equipo de gente trabajando en eso, pero esos pronósticos son bastante asertivos. Más de 10 meses no existe ningún servicio meteorológico que tenga esa capacidad. Para que no piensen de que solamente tener un problema de recurso humano o capacidades tecnológicas. No, no, es un tema que no existe la capacidad a nivel mundial para hacer pronósticos de más plazo. Muy bien, dos cositas breves. No sé si los senadores quieren hacer alguna consulta. A ver, senadora Proboste entonces después. Yo quería, independiente de que podamos entender que estas son proyecciones, permítame manifestar mi tristeza que no se haya incorporado allí a la región de Atacama precisamente con los últimos fenómenos que hemos vivido desde el año 2015 en adelante. Sí. La verdad creo que esto forma parte de los malestares permanentes nuestros. O sea, uno dice, ¿por qué está Calama? Bien que esté Calama, pero ¿por qué no está Chañaral, Copiapó, Vallenar, entre otros? Digamos. Puedo entender que esta es una muestra que ustedes hicieron para construir la información, pero les pido que a futuro puedan a lo mejor incorporar esa información. Perdón, ¿le puedo aclarar algo? Esto es simplemente representativo para esta reunión. Uno puede hacer una proyección en cualquier parte de Chile. El modelo cuando pero con usted mayor ingresa razón, a pues si cualquier... le habíamos pedido información de la región de Atacama, Sí, pero de las esto últimas uno puede, líneas, pero... las autoridades las autoridades que requieren trabajar pueden hacer un trabajo con nuestra base de datos en cualquier parte de Chile. No, que no estaba eso. tratando de buscar la información en la página de ustedes y por eso no, sí, por eso es que como el subdirector dijo que estaban en la página web también las proyecciones a los 3 meses, o el director estaba, por eso a lo mejor específicamente si nos pudiera decir, porque acabo de navegar por toda la página, que me parece muy interesante, todo lo que tiene de meteorología aeronáutica, pero la verdad, no sé si está muy subsumido, pero no es de fácil acceso. Entonces, ¿me pudiera indicar en qué parte podemos tener esta proyección de los próximos 3 meses? Porque efectivamente, como plantea la senadora Allende, para nosotros es muy valioso que la Dirección Meteorológica haya hecho esta proyección al año 2059 y es muy valioso particularmente para esta comisión porque nos permite poner en sintonía el estrés hídrico que nosotros lo recibimos permanentemente en esta comisión, en donde llegan agricultores de agricultura de subsistencia que no tienen agua, llegan comunidades que no tienen agua para la bebida humana, por lo tanto el interés genuino desde la comisión es ver cómo los efectos de este cambio climático siguen generando este estrés en la condición hídrica de subsistencia que es necesario tomar medidas. Como esto forma parte también de los compromisos de seguimiento que Chile ha tomado a partir del Pacto de París, me gustaría preguntarle cuál es la participación de ustedes en instancias de seguimiento de los compromisos referidos a temas de cambio climático, particularmente a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático que tiene Chile, cómo participan, cómo se entrega esta información, o si no están participando y ustedes consideran importante poder participar, porque anoté la preocupación que explicaba el director respecto de que en otros países existe la claridad en que hay sola una institución que entrega estas alertas y que creo que es algo que nosotros también debiéramos transmitir en materia de emergencia, porque lo que yo les leía en la sesión pasada, esto era una información oficial, una información de la gobernación provincial y que era realmente alarmante cuando decía, mire, este fenómeno no ha ocurrido nunca en Chile, entonces por eso creía que era necesario también desde comunicaciones, desde la dirección, hacer este apoyo con las redes de emergencia. Entonces me gustaría saber cuál es la relación que tienen ustedes con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y cómo podemos acceder en la página web de ustedes a esta proyección de los 3 meses. Ahí está la proyección. A ver.
senadora, en la página Meteo Chile hay varias pestañas, una que dice climatología, y ahí uno baja y dice pronóstico estacional y aparece el boletín y también está la presentación, que es el PowerPoint que se presenta. Y el boletín está el último y además aparecen los anteriores que se entregan mensualmente. No sé si ahí usted puede... Y estamos trabajando para renovar la página porque efectivamente no solamente usted, sino también otros organismos que tienen no han podido acceder porque está muy escondido en realidad los materiales, los boletines que sacamos, la información. Sí, más amigable para los usuarios, para el público en general, sí. Muy bien. La primera parte a la pregunta de cómo nos insertamos nosotros en el tema de estos estudios, la voy a contestar yo, después le paso a hablar a Enrique. Nosotros trabajamos somos en el Plan Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, que es un trabajo que se ha desarrollado en los últimos años por parte del gobierno muy intenso, y donde hay muchas instituciones que están trabajando y básicamente liderado por el Ministerio de Medio Ambiente y en particular por la Oficina de Cambio Climático. Nosotros tenemos una relación con la Oficina de Cambio Climático, trabajamos con ellos y creemos que siempre hay espacio para mejorarla. Y ahí, como se llama, el subdirector de climatología es nuestro representante en esa área. No, solamente para complementar lo que dice el director, básicamente nuestra contribución es al Plan de Acción Nacional de Cambio Climático que lidera el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? Ahí, como institución, tenemos un par de tareas asignadas. Una de ellas es la de complementar una red de estaciones climatológicas para poder aportar los datos que sirvan de base a todos estos estudios climáticos que estamos hablando. Así que ahí hay un trabajo y un esfuerzo de parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil, ¿cierto?, a la cual pertenece la Dirección Meteorológica, para poder implementar aumentar, digamos, esta red de estaciones climatológicas para poder tener datos, porque todo esto que hemos hablado se sustenta en datos reales. Los modelos, son simulaciones matemáticas, pero si no se contrastan con un dato real, ¿cierto?, y se puedan calibrar, no son muy útiles. Por lo tanto, es necesario, ¿cierto?, en el futuro tener una red de estaciones climatológicas que nos proporcionen datos para poder validar estos modelos y tener mejor certidumbre, ¿cierto?, de lo que ellos proyectan. Así que en este plan de Acción Nacional de Cambio Climático, la Dirección Meteorológica, a través, ¿cierto?, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, está contribuyendo básicamente con la tarea de complementar esta red. Y además también estamos como coparticipando en otra tarea dentro de este plan que tiene que ver justamente con los escenarios climáticos que el país, digamos, va a considerar para poder hacer estas proyecciones, porque efectivamente modelos y pronósticos hay muchos. Entonces hay que elegir, digamos, cuál el país va a tomar como referencia, y en eso también nosotros estamos participando en esa actividad. Muy bien. Senador, ¿usted quería decir algo? Me queda claro que en los últimos 100 años, esta última década, va en decadencia la lluvia. Es un tema complicado. Mira, cuando uno va al Caribe y ve que en cualquier momento llueve, ¿ese es un efecto que no se da en las zonas nuestras producto de que las aguas son más heladas? ¿O es un tema solamente del sector? Y lo mismo pasa para el lado argentino. Para los argentinos la agricultura la sustentan ellos en base a la lluvia, entonces el Atlántico es más cálido que el Océano Pacífico. ¿Esa es la razón, no? Para conocimiento. No exactamente. A ver, un poco para entender, voy a tratar de ponerlo en términos muy simples, ¿cierto? Todos los fenómenos meteorológicos que ocurren, digamos, en la Tierra, están generados o tienen su elemento, digamos, que los gatilla, en la energía que se recibe del Sol. Ese es el elemento, el combustible, por así decirlo, para que todo esto funcione. Ahora, todos sabemos que la Tierra, ¿cierto?, es una esfera, por lo tanto, la energía que llega en la zona ecuatorial, ¿cierto?, por el ángulo en que incide, es mucho mayor que la que llega en las zonas polares. Por lo tanto, tenemos un exceso de energía en el Ecuador y un déficit de energía en el polo. ¿Qué es lo que hacen todos estos sistemas meteorológicos? Equilibran esta situación. Entonces traen calor desde el Ecuador hacia el polo y aire frío desde el polo hacia el Ecuador, y se mantiene entonces esta temperatura constante.
Entonces, efectivamente, en las zonas ecuatoriales hay más energía, hay más humedad, hay más temperatura, y eso hace entonces que los sistemas meteorológicos que se llaman convectivos, que son estas nubes de tormenta, ¿cierto?, que tienen mucho desarrollo, ahí puedan efectivamente alcanzar una actividad muy significativa. En cambio, si nos empezamos a desplazar hacia latitudes mayores, las latitudes medias, como donde estamos nosotros, efectivamente, claro, la temperatura es más fría, recibimos menos energía, y por lo tanto el mecanismo de intercambio que existe acá son los denominados sistemas frontales. Por eso que tenemos todos los años, ¿cierto?, el paso de sistemas frontales por nuestra zona, ¿cierto?, que son los que hacen este intercambio de energía. Entonces, por eso que la diferencia entre la meteorología que ocurre en la zona ecuatorial es completamente diferente a lo que pasa en las latitudes medias, y también es completamente diferente a lo que pasa en las zonas polares. ¿Ya? Tenemos estas tres grandes zonas que están diferenciadas básicamente por esta cantidad de energía que es diferente, por la forma de la Tierra, nada más que por la forma de la Tierra. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta energía que llega, ¿cierto?, atraviesa la atmósfera y llega a la Tierra, la calienta. Es radiación solar que es de onda corta, un poco para que me entiendan un poquito. Es de onda corta, por lo tanto pasa nomás. La atmósfera no le hace nada, la deja pasar. La Tierra a su vez recibe esta energía, se calienta y emite, pero la Tierra está a una temperatura más baja, por lo tanto la radiación que emite es de onda larga, a diferencia de la del Sol, que es de onda corta. En cambio, sí, la atmósfera atrapa esta energía que emite la Tierra y la devuelve. Eso es lo que se llama el efecto invernadero. Y es por eso entonces que tenemos la temperatura que tenemos en este planeta y se pueden desarrollar todas las actividades. Entonces, el cambio climático está justamente siendo afectado por eso. Ese efecto invernadero natural está siendo reforzado porque por la actividad antropogénica se está inyectando mayor cantidad de CO2, o sea, más gases invernadero. Entonces, esta contrarradiación que emiten los gases invernaderos hacia la Tierra es mayor y por eso se está calentando. Entonces, esa es más o menos la problemática en términos muy simples, digamos. Muy bien, yo quisiera, antes que termináramos, agradecerle muy brevemente, puntualmente cosas. Usted dijo algo que no es menor, digamos, que la dificultad es que puede generar tener más de una organización que pueda determinar alertas tempranas. Con eso usted entiendo que están diciendo que sería deseable que hubiera una sola institucionalidad que fuera la que estuviera capacitada para aquello y evitarnos, digamos, temas más alarmistas. Y una cosa que me quedó la duda, porque si entendí, estábamos entrando en la zona neutra. Y si entrábamos en la zona neutra, yo pensé que podía ser o lluvioso o no lluvioso. Sí. Estamos claramente que ustedes me están proyectando, claro. Si vuelve la imagen, es que sí, vamos seco. A un año seco. Lo que se ha hecho ahí es comparar años en que tenemos condición neutra en el pasado, ¿cierto? ¿Ya? Y tratar de ver cuál es el que más se asemeja un poco a las condiciones que tenemos ahora. Y desde con ese elemento, digamos, la tendencia es a que tengamos un año más bien seco, más que lluvioso. Bueno, yo quiero agradecerles, muchas gracias realmente por toda la información que nos han entregado y lo que hemos aprendido. Y desde luego, cualquier cosa estaremos en contacto. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Senadora, muchas gracias por la invitación y le reitero, nosotros estamos al servicio de la comunidad, no solamente de los ministerios, sino que la información meteorológica que la Dirección Meteorológica emite es una información gratuita y las personas que están escuchando esta sesión accedan a nosotros, comuniquen con nosotros estamos prestos a ayudarlos en cualquiera que sea su ámbito de desempeño. Y en ese aspecto la Dirección General de Aeronáutica Civil apoya en forma muy significativa las labores de desarrollo de la Dirección Meteorológica, así que tenemos un gran servicio meteorológico con un gran prestigio internacional. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Solamente entonces recomendar la página web que sea más accesible para que la gente pueda consultarle. Y me quedó la duda si ¿cuántas estaciones climatológicas necesitan ustedes para completar esta red para este Plan Nacional de Cambio Climático? Que eso es bien importante. Es una muy buena pregunta. Están comprometidas 68, pero digamos en estricto rigor debieran ser muchos más, pero usted sabe que los recursos institucionales normalmente son limitados, así que el esfuerzo que puede hacer la Dirección General de Aeronáutica Civil... Cuando dice red de estaciones, ¿qué incluye? ¿Qué significa tener una red de estación? Son estaciones... ¿Es muy caro? ¿Es muy difícil? Son estaciones meteorológicas, sí, ¿cierto? Que miden estos parámetros y que se ubican en diferentes zonas del país donde nos interesa tener el dato.
Eso es, digamos, y a eso le llamamos la red de estaciones, porque están distribuidas a lo largo de todo el territorio. Sin embargo, obviamente no son todas las que quisiéramos, entonces hay lugares donde definitivamente no tenemos información porque no tenemos datos, digamos. Entonces eso es lo que de alguna manera progresivamente tratamos de corregir con estos proyectos para adquirir estaciones. Pero eso, reitero, está limitado a los recursos de las instituciones que normalmente son limitados y en particular para el caso nuestro, digamos. ¿Esos recursos, perdón, vienen ustedes de dónde? En el caso nuestro provienen de la Dirección General de Aeronáutica Civil. De la Dirección General de Aeronáutica Civil. Exactamente. Ah, perfecto. Y tenemos un programa, senadora, un programa proyectado los próximos 3 años, con una incorporación de aproximadamente 15 estaciones anuales. 15 estaciones. Ahora, no solamente es la compra, sino que significa el estudio del lugar, la autorización pertinente para instalar el equipamiento, después la infraestructura para instalarlo, la conectividad y la mantención. Entonces, no solamente comprar la estación, o sea, hay todo un tema y por lo tanto nosotros no podríamos tampoco incorporar más allá de 15 estaciones al año porque no tenemos tampoco recursos hombre-hora para trabajarlo. Eso significa que en el fondo estamos acercando aquí un periodo bastante prudente, de 4 o 5 años. Para llegar a las 68 que para estaba tener la red que tenemos, que necesitamos de acuerdo a los parámetros de la Organización Meteorológica Mundial. Muy bien. Y convenio con las universidades, por ejemplo, con los institutos, ¿no crees que es muy valioso eso para lo que significa la mantención de todo esto? A ver, lo que pasa es que la Dirección Meteorológica de Chile es una institución que está bajo los parámetros técnicos de la OMM y además estamos certificados bajo la norma ISO 9000 2015. Entonces, nuestro estándar de calidad solamente nos permite que nosotros seamos los administradores del equipamiento. Ahora, indudablemente que se podría, digamos, eventualmente encontrar una empresa externa, pero hoy día no hay mano de obra calificada como para tener esos estándares. Yeah. Pero nosotros estamos incorporando técnicos, estamos grabando más personas para justamente aumentar nuestra capacidad de hombre-hora y poder tener la capacidad de instalar estas mayores estaciones y darle mantenimiento, porque si no podría ocurrir que instalamos muchas estaciones, después no hay mantenimiento. Correcto. Y la calidad del dato falla. Y a nivel de la OMM hay una gráfica allá donde uno se ingresa y rápidamente ve cuando las estaciones están fuera de servicio o cuando están dando datos erróneos. Entonces este es un tema que tiene un control no solamente nacional, sino que también a nivel mundial. Ah, vale. Muy bien, Ya. Muchas gracias. Gracias. Que Muchas gracias. La presentación, ¿no? Sí, ya. Muy bien y muy amables, gracias. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.